El multimillonario Alejandro Thorne sufría de infertilidad. Desesperado por un heredero, mantenía a docenas de mujeres en su finca. Había anunciado que quien pudiera darle un hijo recibiría $1,000 millones. Un año después, 10 de estas mujeres dieron a luz. Pero cada una de ellas fue despiadadamente eliminada y enterrada viva, acusada de infidelidad. Un mes después, yo entré en labor de parto. Pero cuando vi al bebé que acababa de dar a luz, rompí a llorar. Al menos las mujeres acusadas de engaño habían dado a luz a bebés humanos. Mi hijo no era humano en absoluto. Eran 5 gatitos calicó. El médico privado que asistió al parto se desmayó en el acto. Solo mi ama de llaves, Leonor, se quedó allí con los ojos como platos, tartamudeando. Señora Varela, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Yo también quería saberlo. ¿Cómo podía un humano dar a luz a gatos? Me pellizqué el muslo con fuerza, deseando desesperadamente que todo fuera un sueño. Pero dolió. Esto no era un sueño. Estaba completamente condenada. Recordando el destino espantoso de las 10 mujeres anteriores, me derrumbé en la cama, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Hace un año, yo y docenas de otras mujeres de todas partes fuimos traídas a esta lujosa finca. Ese día, Alejandro Thorne anunció a todas que quien pudiera darle un hijo recibiría $1,000 millones. Y así, cada mujer en la finca comenzó su búsqueda de un hijo. Medicamentos, acupuntura, cada forma de medicina, cada remedio de fertilidad imaginable, incluso guía espiritual. Nada estaba fuera de discusión. Lo intentaron todo, pero nadie quedó embarazada. Hasta que un mes después, Sara Molinero, la de aspecto más ordinario entre nosotras, anunció de repente su embarazo. Alejandro estaba extasiado, colmándola de atención diaria y joyas y regalos interminables. Al mes siguiente, 9 mujeres más quedaron embarazadas. Yo fui la última en compartir habitación con Alejandro, y solo sucedió porque estaba borracho y tropezó con mi habitación por error. Apenas coherente, pensé que no tenía ninguna posibilidad. Pero para mi sorpresa, también di positivo en la prueba de embarazo. Al mes siguiente, mientras todas las mujeres embarazadas rezaban por un parto sin problemas, Sara dio a luz. Era un niño. Todas la envidiaban, pensando que estaba a punto de reclamar sus $1,000 millones. En cambio, fue despiadadamente eliminada y enterrada viva. ¿La razón? Había engañado. El niño no era de Alejandro. Luego, una tras otra, las mujeres dieron a luz y una tras otra fueron acusadas de infidelidad, despiadadamente eliminadas y enterradas vivas. No había entendido cómo Alejandro se enteraba antes, hasta que yo misma entré en labor de parto. Alejandro, acompañado de médicos y guardaespaldas, montaba guardia personalmente fuera de mi habitación. El bebé debía someterse a una prueba de paternidad inmediatamente después de nacer. Las 10 mujeres anteriores fueron eliminadas porque sus pruebas de paternidad fallaron. Yo no había engañado. Entonces, ¿por qué había dado a luz a 5 gatos? Ahora mismo, Alejandro, los médicos y los guardaespaldas estaban esperando justo fuera de mi habitación. ¿Qué debía hacer? Al menos las otras mujeres tuvieron una prueba de paternidad que podían fallar. Si Alejandro veía 5 gatitos peludos, ¿no nos mataría inmediatamente? Justo cuando caminaba ansiosamente, la voz gélida de Alejandro llegó desde fuera de la puerta. ¿Por qué está tan silencioso ahí dentro? Corrió hacia la habitación con sus hombres. Al ver que estaba a punto de abrir la puerta, entré en pánico. Agarré frenéticamente a los gatitos que gateaban, los metí en la habitación y los saqué de la habitación. No sabía qué hacer. Se los lancé a los brazos de Leonor y susurré urgentemente: «¡Rápido! ¡Escóndelos en el cubo de la basura!». Leonor me miró conmocionada, pero sus manos se movieron más rápido que su cerebro. Colocó los 5 gatitos en el cubo de la basura justo cuando Alejandro abrió la puerta. Miró al médico inconsciente en el suelo, luego mi cama de parto vacía. Frunció el ceño. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está el niño que diste a luz?». Bajo su mirada escrutadora, supe que si no daba una explicación razonable, me enterrarían viva. Mi corazón latía con fuerza. En un instante salí de la cama y me incliné profundamente ante Alejandro. «Señor Thorne, yo... lo siento mucho». Su rostro se oscureció de inmediato. «Dime, ¿qué es exactamente lo que sientes?». Los guardaespaldas detrás de él echaron mano a sus dagas. Agarrándome el estómago, fingí vergüenza. Mi voz temblaba. «Señor Thorne, lo que di a luz hace un momento no fue un niño. Fue
Una evacuación intestinal masiva e increíblemente maloliente. Eso es lo que hizo que el médico del parto se desmayara. La habitación quedó en silencio. El médico y el guardaespaldas me miraron en shock. La boca de Alejandro se torció. Miró mi estómago con desconfianza. ¿Quién realizó tus chequeos prenatales? El doctor Díaz, señor Thorne. Nunca me llevé bien con Sara Molinero cuando llegué. Y el doctor Díaz era el amante de Sara. Sospecho que me diagnosticó erróneamente a propósito, esperando que lo ofendiera. Es mi culpa. Lo siento muchísimo. Ibáñez, examínala. Oh, Dios. Mi vida había terminado. Bajo la atenta mirada de Alejandro, extendí mi brazo. El doctor Ibáñez me examinó. Señor Thorne, la condición de la señora Varela es inusual. Los latidos de su corazón son fuertes. No parece haber dado a luz en absoluto. Desde esta perspectiva, realmente no parece una mujer que acaba de dar a luz. Mis ojos se iluminaron. Dar a luz a esos diminutos gatitos se sintió como evacuar el intestino. Por supuesto que no estaba agotada. El rostro de Alejandro se oscureció aún más. Una vena latió en su sien. ¡Qué idiota! Desde hoy, múdate al almacén en el patio trasero. No tienes permitido salir sin permiso. ¿Mudarme al almacén? Asentí con entusiasmo. Gracias por su generosidad, señor Thorne. Sobreviví. Esa noche, agarré a Leonor y el cubo de basura que contenía a mis hijos y me mudé al almacén. Aunque estaba viejo y destartalado, mirar a los 5 gatitos calicó acurrucados en una cama improvisada me pareció el cielo. Leonor, trae un poco de papilla aguada. Deben tener hambre. Trajo un poco, pero los gatitos no quisieron beberla. Al verlos acurrucados lastimosamente, Leonor vaciló. Señora Varela, dado que son sus bebés, ¿por qué no intenta alimentarlos usted misma? ¿Un humano amamantando gatos? Pero eran mis hijos. Extraje un poco de leche en un cuenco. Los gatitos, con los ojos aún cerrados, se abalanzaron hacia él y se lo bebieron en un instante. Mientras continuaba alimentándolos, traté de entender. Solo había estado con un hombre una vez, Alejandro. Entonces, ¿por qué gatos? Recordé todo, desde antes hasta después del embarazo. Nada extraño, excepto que el día antes de compartir habitación con Alejandro, encontré una gata callejera de un blanco puro en el jardín y la alimenté con carne. ¿Podría la gata haber pagado mi amabilidad enviándome 5 bebés gato? Justo entonces, escuché una voz suave. Mami, hambre. Me congelé. Miré hacia abajo y casi me desmayó. Los 5 gatitos que acababan de pelear por la leche se habían transformado en 5 bebés rubios y regordetes. Leonor y yo nos quedamos heladas. El almacén seguía siendo el almacén. Moho en las esquinas. Una bombilla desnuda zumbando como un insecto cansado. Cajas apiladas con sábanas de invierno y marcos dorados que Alejandro había considerado demasiado sentimentales. Pero en nuestra andrajosa pila de toallas y edredones viejos, 5 mejillas sonrosadas. Por sus vidas. Los 4 bebés parpadearon hacia nosotras con soñolienta curiosidad, sus pestañas como alas de polilla, sus bocas húmedas de leche. Hacía solo un momento habían sido gatitos, cálidos, sedosos, ronroneando contra mi piel. Mami, hambre, repitió uno de ellos con una voz tan brillante y nítida como una campana de cristal. El mundo se inclinó. Agarré la caja más cercana para estabilizarme. Los dedos de Leonor cavaron medias lunas en mi antebrazo. Ambas guardamos silencio durante mucho tiempo, como si las palabras pudieran hacer que lo imposible se desmoronara de nuevo en un cuento de hadas. No parecían idénticos. El niño más pequeño tenía un rastro de manchas tenues e irregulares sobre el hombro y a lo largo de las costillas, como manchas de acuarela, leonadas y negras bajo la fina piel humana. La niña más grande tenía una raya, no, una separación, de cabello más oscuro que atravesaba su suave pelusa, como si un pincel se hubiera sumergido en la noche y se hubiera dibujado sobre su fontanela. El iris izquierdo de otro niño estaba moteado de cobre. Los otros 2 tenían patrones diminutos e erráticos en las uñas, casi como caparazones de tortuga vistos a través de la lluvia. Calicó. Leonor cayó de rodillas. Se santiguó. Luego pareció recordar que no había ningún santo para esto, y juntó las manos en su regazo. Hay una historia, susurró finalmente, que la finca Thorne pertenece a una casa que no es una casa. ¿Qué? No el edificio, dijo ella. La casa. Con C mayúscula.
El antiguo personal solía decir que los jardines estaban aquí antes que los primeros cimientos, que los gatos vinieron primero y la gente después, que la gente... Un trato para quedarse. Miré a los bebés, mis bebés, que habían sido gatitos. Mi corazón latía tan rápido que el sonido comenzó a desmoronarse, como una cinta rasgada en finas tiras. Alimenté a una gata blanca la noche antes de que Alejandro viniera a mí, dije. Estaba hambrienta. Me miró tan directamente, como una persona que se había quedado sin orgullo. Leonor apretó los labios. La bombilla zumbó. En algún lugar afuera, un aspersor nocturno cobró vida con un clic. Luego murió. Y los propios niños contenían la respiración. En algunos lugares, murmuró, la llaman 9. En otros la llaman la novia gato, la dama del naranjal, la comedora de leche. La historia cambia. El trato nunca. ¿Qué trato? Que la casa elige a su amo, dijo ella, como si recitara algo que había oído de niña y estuviera sacando de una vieja lata de cosas seguras. Y cuando el amo olvida por qué sirve, la casa crea una camada de herederos para recordárselo. El niño más pequeño bostezó. Un bostezo enorme y satisfecho, y su lengua era demasiado puntiaguda, demasiado rosa. Por un parpadeo su oreja se curvó, delicada y triangular. Luego se redondeó de nuevo como si estuviera avergonzada. «Tenemos que sacarlos», dije. Absurdamente práctica porque si no lo era, me convertiría en un grito con piernas. Leche, ropa, registros, certificados de nacimiento. ¡Todo! «No podemos abandonar el recinto», dijo Leonor. «Todavía no. Hay guardias, cámaras, y el señor Thorne ha empezado a dormir mal». Leonor no tuvo que explicar lo que eso significaba. Cuando Alejandro dormía mal, alguien sangraba. Era un ritmo en este lugar, como los horarios de riego y las entregas semanales. Todavía podía oír la tierra golpeando la madera cuando lavaba la ropa en el día equivocado. El sonido vivía en las tuberías. Pero los bebés se estaban volviendo pesados en mis brazos, bocas rosadas tirando de mí con una insistencia codiciosa y cálida. Eructaron como gatitos satisfechos. Y cuando terminaron, durmieron, los 5, en un montón como piedras calentadas por la luz del sol. Los observé y algo insoportable y limpio se movió dentro de mí. No era esperanza. La esperanza para mí había llegado a significar la mentira que te cuentas a ti mismo para poder vivir hasta la mañana. Era claridad. Estos 5 no eran un error que deba ocultarse. Eran lo único honesto que esta finca había producido en años. «Leonor», dije, mi voz estabilizándose. «Mañana iremos a ver a Alejandro». Leonor se estremeció. «¿Me matará?» Tragué. Mi garganta hizo clic. No necesita una razón. Además, creo que ya intentó matarme una vez cuando entró en mi habitación y no encontró nada. Odia el vacío. ¿Y los niños? Sus ojos se dirigieron al montón sobre los edredones. «La casa los envió», dije, probando la frase como un paso sobre aguas negras. Si los envió, significa que están más seguros aquí que en cualquier otro lugar. Al menos hasta que la casa termine lo que sea que haya comenzado. Llovió justo antes del amanecer, el tipo de lluvia que cae en una suave sábana blanca y hace que cada hoja parezca lavada. El suelo humeaba como el té. Envolvía a cada bebé en una camisa vieja diferente mía, blanca, azul, gris, negra, otra blanca, y me los até como pude con tiras arrancadas de las sábanas. Leonor tomó los 2 últimos. Caminamos sobre la hierba mojada hacia la casa principal. Los guardias de la entrada este me reconocieron. Sonrieron con aire de suficiencia, olfatearon y nos dejaron pasar. Podía oler el dulce aroma a leche agria. Me obligué a no pensar en ello. Fuimos a la oficina de Alejandro porque ahí era donde el poder pretendía vivir. El verdadero poder aquí vivía en los sótanos y áticos, en el laberinto de setos, y debajo de la isla de la cocina, donde los gatos yacían y nos observaban con ojos redondos como la luna. Alejandro estaba sentado detrás de una losa de nogal tan grande como una cama. Llevaba uno de sus trajes azul marino, del tipo que hacía que su riqueza pareciera buen gusto en lugar de apetito. Parecía, brevemente, un hombre que algún día podría ser perdonado por alguien más. No me miró primero a mí. Miró a Leonor, y Leonor miró la alfombra. Luego me miró las manos. «¿Qué hiciste?», dijo en voz baja. «¿Y qué pensaste que haría cuando me enterara?». «Lo que siempre haces», dije.
Podía oír mi corazón en la boca, y me lo tragué. ¿Oh? Sonrió de la manera en que sonríen los hombres cuando ya han comprado los siguientes 5 minutos. ¿Y qué es eso? Mentir, dije. Y luego llamarlo justicia. El niño murió en sus ojos antes de morir en su boca. Golpeó la mesa con el dedo una vez. En algún lugar, una cámara parpadeó. Casi podía sentir a la casa inclinarse. Esto no es un confesionario, dijo. Luego, con más impaciencia, ¿dónde está el niño? Quité las tiras de tela una por una. Los bebés estaban cálidos y húmedos y empezaban a quejarse. Por un momento parecieron 5 bebés cualquiera, ávidos de aire y poco prometedores en su poder. Los puse en fila sobre su escritorio. Se estremeció como si hubiera dejado 5 cuchillos. «Me trajiste expósitos», dijo, aliviado e irritado. «Esto es sentimental, incluso para ti, señora Varela». La niña más grande estornudó. La oreja del niño más pequeño se curvó y descurvó, tan descarada como un guiño. Alejandro dejó de moverse. «Ya veo», dijo después de mucho tiempo, y su voz era como el primer sonido que hace el hielo cuando se resquebraja en un lago. «¿Crees que esto es inteligente? ¿Creo que esto es honesto?» «Un truco», dijo, «del personal. O del doctor Ibáñez. Siempre me pareció demasiado callado. O quizás de ti. ¿Sabes de señora Varela que han matado a hombres por fraudes menos imaginativos?» Su mano fue hacia una campana que nadie más tenía permitido tocar. La tocó una vez. El sonido fue pequeño y desinteresado. Nadie vino. La tocó de nuevo. Luego otra vez, más fuerte. Seguía sin venir nadie. Algo cambió en el aire. Era demasiado suave para nombrarlo. Los bebés miraron hacia la pared izquierda al unísono, como si un olor se hubiera abierto como un cajón. La niña más grande se rió. Leonor, que debería haber estado temblando, estaba muy quieta, de la manera en que uno está cuando un animal salvaje entra en una habitación y de repente vuelve honesta la habitación. Y entonces la pared izquierda se abrió. No un panel secreto. Madera, yeso, pintura y aislamiento, separados como labios. El olor que entró era a azahar y algo más antiguo, seco como una pluma. Un libro que sabe que no puede ser quemado. Una gata blanca entró en la oficina, tan limpia como la escarcha. Se sentó frente al escritorio de Alejandro y envolvió su cola alrededor de sus patas. Alejandro se olvidó de sí mismo. «Madre», dijo, muy bajo. La gata blanca parpadeó una vez. Luego se desplegó en una mujer con un vestido blanco, pies descalzos y una boca larga y cuidadosa. No una transformación como la hacen los trucos de magia, no una bocanada de humo y un ¡tada! Si puedes imaginar a un gato bostezando y el bostezo convirtiéndose en una forma que funcionaba, fue un truco de magia. Lleva manos, eso fue todo. No se parecía a Leonor, y sin embargo, Leonor se arrodilló como una se arrodilla ante el agua. «Me preguntaba cuánto tiempo ignorarías las campanas», le dijo la mujer a Alejandro, divertida y triste. «Solías correr hacia ellas, Alejandro, cuando eras pequeño». Él no habló. Las venas de su cuello se marcaron. Sus ojos eran la única parte de él que se movía, saltando de los bebés, a mí, de vuelta a ella. Ella miró a los 5 sobre el escritorio de nogal y sonrió de la manera en que sonríen los gatos, es decir, sus ojos se convirtieron en 2 líneas suaves y el resto de ella siguió siendo ella misma. «Llamaste», le dijo a la casa. «No al edificio, no a nosotros». Y la casa respondió. 5 veces. «Me dijiste que era infértil», dijo Alejandro con dureza, el dolor en él tan cerca de la superficie que me hizo desviar la mirada. «Me dijiste que la línea terminaría conmigo. Me dijiste...» «Lo eras», dijo ella simplemente, hasta que recordaste cómo pedir sin tomar. Él la miró fijamente. Algo lo ahogó, lo tragó tosiendo. «Yo no». «No forzaste a esta», dijo ella, inclinando la cabeza hacia mí. «Estabas borracho y perdido, y fuiste a la habitación equivocada. No exigiste, no actuaste, no negociaste, no mediste. Y la casa estaba cansada de tus medidas. No forcé a ninguna de ellas», dijo, y era el peor tipo de mentira, una que usa los mismos zapatos que la otra. La casa exhaló por las rejillas de ventilación, olía a lluvia. Ella señaló a los bebés. «A los otros los hiciste con números, con sobornos, con juramentos que no tenías derecho a hacer. Los números crean huérfanos, Alejandro. Los juramentos crean tumbas. Yo nunca acabé», dijo.
Pero su voz se quebró en la G. No, dijo ella, con terrible amabilidad. Delegaste. Mi respiración se había convertido en una cosa apretada y silenciosa que no estaba dispuesta a devolver. A la que alimentaste, dijo, mirándome de la manera en que una reina mira a la chica que se atrevió a arrodillarse. Me llamaste cuando vertiste un poco de lo que tenías en un cuenco para algo que tenía menos. A la casa le gusta eso. Lo recuerda. No es sentimental, es contabilidad. ¿Y ellos? Susurré, mi mano flotando sobre el pequeño estómago más cercano, sintiendo un ronroneo que no era vibrar bajo la piel como luz bajo una puerta. ¿Son suyos? Todos los herederos pertenecen a la casa antes de pertenecer a los hombres, dijo. Si él aprende, serán suyos de la única manera que importa. Alejandro se estremeció como un hombre golpeado. ¿Y si no lo hago? Vivirás, dijo ella, en una habitación más pequeña. Él entendió. Lo vi pasar por su rostro como el clima. No era la muerte lo que ella le ofrecía. Era algo peor para hombres como Alejandro Thorne, a quienes se les había enseñado a comerse el horizonte y llamar noble a la deglución. Era estar atado a un cuadrado de cielo y luego a otro y luego a otro. Hasta que aprendió las palabras por favor y gracias, no como una actuación, sino como un cuenco y una manta. Su garganta se movió. Sus ojos, que siempre habían sido muchos ojos, el inversor, el depredador, el niño, se convirtieron abruptamente en uno. Tú los mataste, dije. No lo dije como una acusación. Les debía palabras a las mujeres que la casa no había salvado. Necesitaba decirlas en la habitación donde se habían tomado las decisiones. Dejé que la máquina funcionara, dijo. Hay que reconocérselo. No se escondió en un pasadizo. Hice una promesa demasiado pesada para mí y demasiado obvia para ella. Dije que el niño obtendría $1,000 millones. La casa escuchó niño. No le importa la moneda. No entiende la tuya. Pensó que me refería a un niño que es un número. Un niño que es muchos. Una camada. La junta directiva escuchó $. Hicieron la aritmética que se suponía que debías ver. ¿Qué aritmética?, preguntó Leonor, su voz blanca como una mecha. La aritmética que termina sin errores, dije, y las palabras eran cenizas. ¿Sin errores? ¿Sin pago? La mujer blanca inclinó la cabeza, como complacida de que un estudiante hubiera encontrado la prueba. Las máquinas continúan hasta que se rompen o son rotas, dijo. Alejandro construyó la suya por miedo. Temía no ser elegido por la casa. Temía a la junta directiva. Temía convertirse en la ruina que pretendía compadecer. El miedo no es inteligente. Es ruidoso y perezoso. Se repite. La niña más grande extendió la mano hacia Alejandro de esa manera torpe y majestuosa que tienen los bebés. Dedos extendidos. Certeza absoluta. Él no se movió, y luego lo hizo. Extendió las manos y ella encontró la jaula de ellas. Le dio 2 palmaditas en el pulgar, como si sellara algo pagado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con voz ronca. La mujer blanca, 9, la comedora de leche, la novia gato, la casa. Sonrió muy levemente y tocó el escritorio donde años de su hambre habían barnizado la madera. Los 5 ataron su atención a ella, como hacen los gatos cuando algo anda mal. Lo que realmente importa. Devolverás este lugar a los gatos, dijo. Abrirás las puertas, quitarás las cámaras, dispersarás a los guardias y no construirás nada más que no pueda sentir la lluvia. Venderás las compañías que se hicieron desde el armario equivocado de tu corazón. Darás las ganancias a los nombres que recuerdas y a los que te encargaste de no recordar. No escribirás comunicados de prensa. No serás aplaudido. Dormirás. Eso no es un heredero, dijo, casi desesperado. Un final. Los finales hacen espacio, dijo. Y tú querías un heredero. Te he dado 5. Pero no los pondré dentro de tu vieja hambre. No pondría perlas dentro de una máquina. Me miró entonces, por primera vez como si yo no fuera una puerta que necesitaba abrir, sino una persona a la que necesitaba preguntar. ¿Piensas quedarte? Pensé en las tumbas. Pensé en la lavandería. Pensé en la noche en que vino a mí borracho y perdido, y encontró una misericordia que luego no pudo soportar recordar. Pensé en 5 cuerpos pequeños, pesados como panes calientes después de hornear. Pienso irme, dije, y nos sorprendió a ambos que lo dijera sin odio. El odio pertenecía a la persona que había esperado.
Y yo ya no esperaba. Pero todavía no. Me quedaré hasta que puedan caminar sobre 2 pies sin mirar atrás para ver si la casa sigue detrás de ellos. El niño más pequeño estornudó de acuerdo. El niño de motas cobrizas tiró de la manga de Leonor. ¡Hambre!, anunció agresivamente. Y Leonor se rió y rompió a llorar. Uno de esos sonidos valientes y llorosos que hacen las mujeres cuando el mundo de repente vuelve a poner sus huesos bajo la piel. «Tendrás lo que necesites», dijo la mujer blanca, como si yo hubiera preguntado. «La casa verificará los nacimientos. El papel también es una especie de clima. Podemos hacerlo llover». Alejandro tocó la diminuta muñeca de su hija con la punta de un dedo. Se sobresaltó, como si le hubiera dado una descarga. «¿Qué fue eso?» «Su corazón», dije. «No», dijo parpadeando. «La otra cosa...» Recordé algo que no me enseñé a olvidar. «Entonces estarás bien en la habitación más pequeña», dijo la mujer blanca amablemente. En las semanas que siguieron, la máquina se rompió con una gracia suave y catastrófica. La junta directiva llegó en una flota de autos y se fue en taxis, pálidos con un desconcierto que luego llamarían un giro estratégico. Los guardias se enteraron de que habían estado guardando un rumor y se fueron a casa con sus hijas. Las cámaras fueron desmanteladas y sus cables se trenzaron en redes para el estanque de koi, para mantener honestas a las garzas. El personal entró en habitaciones que les habían dicho que estaban prohibidas y las encontraron llenas de luz solar, que era todo lo que esas habitaciones habían contenido alguna vez. El abogado que había diseñado los protocolos de entierro me envió una carta que parecía una confesión y una receta de pan. Renunció. Se quedó para hornear. Hicimos un memorial sin cuerpos. Los nombres se desplazaron por el césped sur en pétalos, Sara Molinero y las otras que ahora conocía porque la casa los había escrito debajo de las huellas de las escaleras, detrás de las especias de la despensa, en las costuras de los trajes de Alejandro. No fingimos. La contabilidad de la casa podría convertir lo que sucedió en prudencia o arte. Dijimos sus nombres al aire que la máquina alguna vez había usado como arma. Alimentamos a los gatos. Plantamos una hilera de naranjos que no serían cosechados, solo observados. Los 5 crecieron de la manera en que crece el buen tiempo, insistentemente, luego de repente, luego de una manera que hace que el viejo jardín parezca repentinamente nuevo. No eran dóciles, eran enfáticamente amables. La niña más grande, que miraba los cajones y abría uno y se sentaba dentro como si el cajón, la vaca para la que había sido hecha, aprendió a abrir todos los pestillos de la casa, y luego aprendió cuáles dejar cerrados por el placer de la moderación. El niño de motas cobrizas podía encontrar agua debajo de cualquier cosa. Caminaba hacia un trozo de tierra seca, inclinaba la cabeza y las viejas líneas de riego suspiraban como si alguien recordara. El niño más pequeño siempre estaba debajo de las cosas, camas, mesas, pensamientos, y emergía con el botón perdido exacto necesario para hacer que un suéter volviera a ser honesto. Los otros 2 tenían talentos más difíciles de nombrar. Podían mirar a una persona, y esa persona, que todavía llamaba la atención del señor Kent, comenzaría, casi en contra de su voluntad, a decir la verdad que habían estado guardando para cuando doliera menos. Cuando llegó la primera luna llena, todos se convirtieron en gatitos nuevamente, y los pusimos en una canasta y pusimos la canasta sobre el piano, y la casa tocó algo sin tocar una tecla. Alejandro se mudó a la casa del jardinero. Llevó sus propias cajas y no fingió ser humilde porque estaba demasiado ocupado haciendo el trabajo. Aprendió los nombres de cada gato en el recinto. Es decir, aprendió los nombres de... Comía en una mesa que él mismo limpiaba. Hacía turnos en la cocina, donde Grecia enseña humildad más rápido que los sermones. A veces lo veía en los escalones traseros por las mañanas con un gatito en el hombro y sus ojos parecían los de un hombre que había recordado algo que le habían dicho de niño y que había dejado a un lado de la carretera porque era pesado y vergonzoso y quería llegar sin sudar. El recuerdo no lo volvió dulce. Lo volvió útil. Vinieron reporteros, por supuesto. Huelen la máquina muriendo y quieren saber. Querían filmar la dignidad. Las puertas se abrieron y la casa dejó entrar a los que se quitaron los zapatos sin que se lo pidieran. Les dimos naranjas e historias, y algunas de las historias tenían dientes y otras tenían leche. Nadie escribió sobre la camada de herederos porque la casa es muy buena para hacer que las cosas verdaderas suenen inverosímiles y las cosas inverosímiles suenen como un presupuesto equilibrado. Escribieron sobre la desinversión radical del multimillonario. Escribieron sobre el memorial sin cuerpos.
Los leí y no los corregí porque esto también era clima, y a la casa no le importaba la lluvia que fallaba el jardín por una milla. Había pensado que me iría rápido, con el pánico de una persona que huye de un edificio en llamas. Me fui despacio, me fui como una marea. Les enseñé a los 5 a caminar por senderos que no necesitaban ser poseídos para ser seguros. Les enseñé a no tocar el pan que aún no había leudado porque la espera es la parte que tiene la lección. Les enseñé a tragar la risa cuando la risa sonaría a regodeo. Les enseñé que la misericordia no es lo mismo que olvidar, y ni siquiera un primo. Les enseñé los nombres que había aprendido, los que abrían y cerraban puertas, los que hacían suspirar a la casa como aprobación. Ellos me enseñaron a tomar siestas. En mi última mañana, la casa puso un cuenco en el escalón. Era el mismo cuenco desconchado que había usado para la gata blanca antes de pertenecer a algo. Estaba lleno de leche. A su lado había un sobre con papel grueso del peso suave y satisfactorio de los documentos que no requerirán una pelea. Dentro estaba todo lo que necesitaría para existir en otro lugar como una persona con 5 hijos y sin un marido monstruoso acechando en el fondo de la fotografía. También había una escritura. No era de la finca. Era de una casa pequeña y cuadrada, con un porche ancho, en una calle que se inundaría en verano y se congelaría en invierno, una casa donde podría enseñarles a los 5 cómo se siente el clima cuando eres pequeño y mortal y estás mayormente seguro. Leonor vino con nosotros hasta la puerta. Llevaba al niño más pequeño y él le mordisqueaba el hombro con solemne propósito. Había rechazado la casa del jardinero y las habitaciones del ala oeste y se había mudado en cambio a la lavandería, que decía que tenía el tipo correcto de calor. Nos abrazamos de la manera en que lo hacen las personas que han llevado un secreto juntas, desde una habitación oscura a una luminosa, y lo están dejando valerse por sí mismo al sol. Alejandro llegó hasta un seto. Puso su mano sobre las hojas y a las hojas no les importó. Se veía más joven y más viejo de una manera que me hizo pensar que quizás las personas no envejecen en líneas rectas, sino en círculos que solo puedes ver desde muy lejos. «Te debo una disculpa que no sé cómo hacer», dijo sin carraspear ni actuar. «Les debes a ellos mejores años que los tuyos», asintiendo hacia los 5 que estaban ocupados nombrando la puerta. «¿Puedo hacer eso?», dijo, como si estuviera sorprendido de que esto estuviera a su alcance. «Y si un día desean conocer la habitación en la que solías vivir», dije, «les diré dónde». Sonrió entonces, irónico y humano. Miró a la mujer blanca que había salido de algún lugar que no era una pared y se apoyó contra el poste de la puerta como un gato fingiendo ser un mueble. «¿Estarás aquí cuando regresen? Estoy aquí cuando alguien recuerda cómo jugar». «Eres pobre», dijo ella. Salimos. El camino más allá de la puerta parecía ordinario y perfecto. El cielo era del color del algodón limpio. No miré hacia atrás, no porque sea fuerte, sino porque la casa no quiere que la miren fijamente cuando está ordenando. Nuestra pequeña casa cuadrada tenía un porche que atrapaba la tarde de la manera en que una mano atrapa la lluvia. Los 5 aprendieron a ser niños en un lugar donde el dinero era una herramienta y no un espejo. A veces, cuando la luna estaba demasiado redonda para la paciencia humana, 5 gatitos dormían sobre mi pecho. Cuando las noticias de la desinversión de Thorne perforaron el ruido de la ciudad y llegaron como un extraño y buen informe meteorológico, preparé té y no dije, sé por qué se abrió el seto, o quién enseñó a los peces a respetar y a protegerme de las cámaras. Dejé que el mundo mantuviera sus matemáticas. Meses después, en un día húmedo que habría ahogado una boda, una gata blanca se sentó en nuestros escalones mientras yo desgranaba guisantes. Estaba limpia como la escarcha, sus patas cuidadosas, sus ojos irrespetuosos y afectuosos de la manera en que las mujeres que no han sido humilladas, han sido humilladas. No lo convertí en una historia de venganza, dijo sin mover la boca y enteramente dentro de mi cabeza. Quería hacerlo, confesé. Practiqué discursos en el almacén hasta que sabían a lata. Elegiste un final diferente, dijo. Inesperado, incluso para mí. Elegí una habitación más pequeña, dije, sonriendo. Y la hiciste grande, dijo. Se fue entonces, adentrándose en una lluvia que no la mojaba. Dentro, 5 hombres estaban sentados en el suelo. Voces pedían la cena, una tregua, calcetines, la página siguiente. Fui hacia ellos. Serví. Recordé. La casa ronroneó, muy lejos y muy cerca, y el jardín, mío, suyo, nuestro, se abrió como un cajón lleno de lo que necesitábamos a continuación.